Me llamo Joaquín. Tengo 26 años. Vivo en Buenos Aires, trabajo en una imprenta y estudio en la noche diseño. Cuando pienso en la traición, no recuerdo un grito, una infidelidad o una bofetada, sino cómo alguien simplemente deja de ser uno mismo. Como si entras en una habitación donde vivía la confianza y el calor y solo encontrases polvo y vacío. Con Lucía me conocí por casualidad, en una librería café en la calle Gorki. Ella elegía un recopilatorio de poemas de Alejandra Pizarnik. Yo me quedé paralizado. Tenía en mis manos el mismo libro. Los dos nos reímos. Luego vino la charla, el café, la lluvia. Todo como en una novela cliché, solo que yo creía que eso era lo real. La trataba como algo frágil. Soñaba con una casa con balcón, con hijos con sus ojos, con desayunos dominicales. Sabía que ella era complicada, cambiante, podía enojarse, pero parecía que yo sabía cómo apagar el fuego. Estaba enamorado no solo de ella, sino del futuro con ella. Recordé cómo al principio ella me miraba como si fuera la única persona en la habitación, cómo susurraba en mi pecho. Eres mejor de lo que piensas de ti mismo. Nunca he sentido eso con nadie. Como un día me miró a los ojos y dijo, si te vas, no voy a poder soportarlo. No quiero a nadie más. Entonces parecía que eso era para siempre. Sus palabras eran ancla y cielo a la vez. Ahora, al recordarlo, sentía frío, porque ella después se reía de mí a mis espaldas, comparando quién es mejor, yo o él, en la cama, con el dinero, con la apariencia, porque leía mis cartas a otra persona, y se reía, porque su no voy a poder resultó ser mentira. Una mentira simple, cotidiana y repugnante. Daniel. Nos conocíamos desde niños. Él vivía en la casa de al lado. Íbamos a la misma escuela y luego a la misma universidad. Conocía su olor a sudor en la camiseta después de entrenar. Sabía cómo movía las cejas cuando mentía. Era como un hermano sin sangre para mí. Una vez, en verano, cuando teníamos 12 años, me rompí una pierna en un viejo campo de fútbol detrás del barrio. Tropecé con el borde de cemento y caí gritando tan fuerte que parecía que el aire se quedó congelado. Entonces, Daniel corrió hacia mí, dejó el balón a un lado y me miró. Sin esperar ayuda, me levantó sobre sus hombros. Me llevó casi 3 kilómetros hasta casa, atravesando el calor, el polvo y las pendientes empinadas. Apenas podía mantenerse en pie, sudaba mucho, pero seguía caminando. Entonces dijo, si hubieras muerto, nunca me lo perdonaría. Desde entonces nos convertimos en hermanos. Después de eso creí que él era alguien que no traicionaría, que estaría conmigo hasta el final. ¿Quieres alguna otra ayuda? Y sí, él siempre fue mejor. Más guapo, más carismático, más seguro. Todos lo querían. Incluso mis chicas al principio se fijaban en él. Pero me acostumbré. Éramos inseparables. Solo que a veces notaba cómo en compañía parecía separarse de mí. Bromeaba. Con facilidad. Rápido. La gente se reía, y en mi interior algo se caía. Cuando vi la foto de Lucía y Daniel en el café, me dio náuseas. Pregunté, ¿se encontraron por casualidad? La respuesta, solo un café, nada más. Luego aparecieron capturas, audios reenviados. Un conocido en común no aguantó. Me escribió en un solo mensaje. Tienes que escucharlo tú mismo. No lo abrí de inmediato. Las manos temblaban, pero cuando finalmente pulsé reproducir, todo en mí se quedó congelado. Allí estaban sus voces, risa, reconocible, implacable. ¿Sabes? Él lloraba, ¿te imaginas? Decía Lucía. Se sentaba, apretaba las manos y decía, eres mi única, tú eres mi salvación, como en una telenovela barata. Dios mío, se reía Daniel. Pensé que se arrodillaría. ¿Y cómo sufrió por el dinero? Directamente, me siento un inútil cuando no puedo pagar el taxi. Y seguía otra carcajada. ¿Y cómo parecía en la primera vez en la cama? Bueno, por decirlo suavemente, inseguro, como si tuviera miedo de tocar.
Incluso entonces me quejaba, añadió Daniel, como si tuviera miedo de no gustar. Y cuando hablaba de su sueño de tener una casa y hijos, bueno, realmente como en esas series sobre buenos chicos a los que siempre dejan, se reía Lucía. Sí, él sueña todo el tiempo, como si alguien le diera esa vida perfecta sin hacer nada a cambio. Ya debería entender que es solo un estadístico, no el protagonista, remató Daniel. Escuchaba todo esto sintiendo cómo algo se desgarraba en mi pecho. No, no se desgarraba, se consumía. Sentí como si estuviera desnudo frente a la multitud. No, peor aún, traicionado, destruido, porque confiaba. Pensaba que me querían, pensaba que era amigo, hermano, y ellos tenían en sus manos mis palabras, mis miedos, mi vulnerabilidad, y se burlaban de ello. Quise gritar, pero simplemente me quedé sentado, en silencio, en una habitación vacía, con el sonido de su risa en mi cabeza, que ahora sé que nunca podré olvidar. No creía nada. Intentaba convencerme de que era solo una tontería. Pero luego vino esa conversación. Escucha, Joa, dijo Daniel. Lucía y yo accidentalmente terminamos en una fiesta juntos. Ella estaba sola. Dijo que ustedes habían terminado. Hablamos un rato más tarde también. Ella estaba destrozada. Solo quería apoyarla. Y luego, todo empezó a girar sin quererlo, sin intención alguna, te lo juro. ¿Y cuándo decidiste que sin querer no era traición? Él no respondió nada, solo encogió los hombros. Y, sí, él siempre fue mejor, más guapo, más carismático, más seguro. Todos lo querían. Incluso mis chicas al principio se fijaban en él, pero me acostumbré. Éramos inseparables, solo que a veces notaba cómo en compañía parecía separarse de mí. Bromeaba, con facilidad, rápido. La gente se reía, y en mi interior algo se caía. Cuando vi la foto de Lucía y Daniel en el café, me dio náuseas. Pregunté, ¿se encontraron por casualidad? La respuesta, solo un café, nada más. Luego aparecieron capturas, audios reenviados. Un conocido en común no aguantó. Me escribió en un solo mensaje. Tienes que escucharlo tú mismo. No lo abrí de inmediato. Las manos temblaban. Pero cuando finalmente pulsé reproducir, todo en mí se quedó congelado. Allí estaban sus voces. Risa, reconocible, implacable. ¿Sabes? Él lloraba, ¿te imaginas? Decía Lucía. Se sentaba, apretaba las manos y decía, «Eres mi única, tú eres mi salvación», como en una telenovela barata. Dios mío, se reía Daniel. Pensé que se arrodillaría. ¿Y cómo sufrió por el dinero? Directamente, me siento un inútil cuando no puedo pagar el taxi. Y seguía otra carcajada. ¿Y cómo parecía en la primera vez en la cama? Bueno, por decirlo suavemente, inseguro. Como si tuviera miedo de tocar. Incluso entonces me quejaba, añadió Daniel, como si tuviera miedo de no gustar. Y cuando hablaba de su sueño de tener una casa y hijos, bueno, realmente como en esas series sobre buenos chicos a los que siempre dejan, se reía Lucía. Sí, él sueña todo el tiempo, como si alguien le diera esa vida perfecta sin hacer nada a cambio. Ya debería entender que es solo un estadístico, no el protagonista, remató Daniel. Escuchaba todo esto sintiendo cómo algo se desgarraba en mi pecho. No, no se desgarraba, se consumía. Sentí como si estuviera desnudo frente a la multitud. No, peor aún, traicionado, destruido, porque confiaba. Pensaba que me querían, pensaba que era amigo, hermano, y ellos tenían en sus manos mis palabras, mis miedos, mi vulnerabilidad, y se burlaban de ello. Quise gritar, pero simplemente me quedé sentado, en silencio, en una habitación vacía, con el sonido de su risa en mi cabeza, que ahora sé que nunca podré olvidar. No creía nada. Intentaba convencerme de que era solo una tontería, pero luego vino esa conversación. Escucha, Joa,
dijo Daniel. Lucía y yo accidentalmente terminamos en una fiesta juntos. Ella estaba sola. Dijo que ustedes habían terminado. Hablamos un rato más tarde también. Ella estaba destrozada. Solo quería apoyarla. Y luego, todo empezó a girar sin quererlo, sin intención alguna, te lo juro. ¿Y cuándo decidiste que sin querer no era traición? Él no respondió nada, solo encogió los hombros. ¿Quieres que te ayude con algo más? Me convertí en una sombra. La comida dejó de tener sabor, el café, un efecto. Los días se fundían en una papilla gris. El sueño no era descanso, sino una huida. Al despertar, sentía presión en el pecho, mareos, ataques de ansiedad. Dejé de limpiar. No abría las ventanas. La música me irritaba. La gente me parecía agresiva. Tenía miedo de salir a la calle. Tenía la sensación de que el mundo se había encogido. Yo dentro de una pecera. Pensaba que si desaparecía, nadie se daría cuenta. Una vez no salí de casa durante 3 días. El teléfono estaba apagado. Miraba al techo, contando cuántas veces parpadeaba por minuto. No era vida. Era un error del sistema. Pero un día encendí el teléfono. Tenía un mensaje de mi madre. Simplemente, hijo, ¿estás vivo? Y comprendí. Sí, todavía vivo. Aún se puede cambiar algo. Empecé por limpiar. Luego volví al trabajo. Después, regresé a los cursos nocturnos. Y en algún momento, cuando la sombra aún no se había ido, pero ya no me asfixiaba, decidí, no, no perdonaré y no olvidaré. Pero no me vengaré como un adolescente resentido. Lo haré con elegancia. Entendía una cosa importante. Las personas que se acostumbran a mentir, tarde o temprano se mienten entre sí. Sabía que tanto Lucía como Daniel eran unos embusteros. Para ellos es importante mantener el control, parecer ganadores. Pero si los empujas un poco, empiezan a dudar. El boomerang siempre regresa. Y simplemente decidí que le ayudaría a volar más rápido. También empecé a mirar a Daniel de otra manera. Su ira, sus estallidos, sus burlas, esos eternos intentos de ser el primero, comprendí que me envidiaba. No necesariamente el dinero o la apariencia. Envidió mi capacidad de ser auténtico, la forma en que me querían, e incluso mis sentimientos. Siempre quiso vencerme, no ayudarme, vencerme. Quería vengarme no por resentimiento, por la traición, expuesta hasta el hueso. Primero le escribí a Lucía simplemente, hola. Ella respondió 1 hora después, hola. Le pregunté cómo estaba. Ella, bien. Monosílabo, con cautela. Decidí parar. Un par de días después ella misma escribió, últimamente me he acordado de ti. Le respondí, ¿más bien para bien o para mal? Ella, para bien. La verdad es que hubo mucho de verdad. Te preocupabas. Lo recuerdo. Empecé a llevar la conversación con cuidado, sin presionar. Durante un par de noches seguidas nos escribimos, recordamos, compartimos. Ella se relajó. Sabía que Daniel no perdonaría esto. Entonces le escribí a él, como si Lucía misma se hubiera puesto en contacto, que quería hablar. Él se enfureció. Primero escribió furioso. ¿En serio? ¿Te escribe ella? ¿Ahora que todo está bien entre nosotros? Le respondí que tal vez aún tenía sentimientos, o tal vez simplemente me extrañaba. Él tardó en responder y luego propuso. Vamos a ponerla a prueba. Dile que te dije que ella volvía a estar colada por ti. A ver cómo reacciona. Acepté. En realidad yo mismo había empezado todo esto. Él simplemente se convirtió en parte de un juego que ni siquiera entendió. Sabía que si su actitud hacia mí era una mentira, entonces también se mentían entre ellos. Solo hacía falta romper un poco el equilibrio y empezarían a desmoronarse solos. Y yo simplemente pondría un espejo y vería cómo no podrían soportar su propio reflejo. Esa noche, manteniendo la calma, le escribí a Lucía. Le dije que Daniel mismo me había pedido que la pusiera a prueba, que tenía miedo de un escándalo y quería deshacerse de ella, pero no sabía cómo hacerlo, que quería asegurarse de que no volvería a mí para obtener una coartada moral.
Y añadí, me costó escribir esto, no quería, pero ahora quiero ser honesto, mereces saberlo. Un par de días después, Lucía misma se puso en contacto. Su mensaje fue corto, pero preocupante. ¿Daniel te ha dicho algo sobre mí? Tengo la sensación de que me está ocultando algo. Se ha vuelto diferente como a la defensiva. Sí, me pidió que te pusiera a prueba. Dijo que quería deshacerse de ti, pero no quería escándalos. Quería asegurarse de que no volverías a mí. No que. Ría hacerlo, de verdad. Pero lo hice. Y ahora no puedo no confesarlo. Después de mi confesión, Lucía se quedó en silencio. Sabía que no era de las que perdonan estas cosas fácilmente. Pero la clave no era si me perdonaría o no, simplemente le había dejado la verdad. Pero a Daniel le empezó el declive. Se puso nervioso, empezó a controlarla, a escribirle por las noches, a interrogarla. ¿Con quién estabas? Zrenia. ¿Por qué no respondiste? Zrenia. ¿Estás pensando en mí o en él? Lucía, a su vez, se volvió fría. No discutía, simplemente se alejaba. Borraba las fotos juntos, respondía con monosílabos. Era como una casa donde de repente cortan la calefacción. Las paredes siguen siendo las mismas, pero respirar ya es frío. Intentaron aclarar las cosas, varias veces, pero cada conversación solo aumentaba las sospechas. Daniel se enfadaba porque perdía el control, y Lucía se enfadaba porque intentaban jugar con ella. Al final, todo se resquebrajó. Lo vi en sus ojos en el cumpleaños de un amigo en común. Salieron de la fiesta a los 5 minutos. Era obvio. Hubo una pelea. Y no los volví a ver juntos. Ahora vivo con la sensación de que me he recuperado a mí mismo. No me he vuelto peor. No destruí directamente. Solo encendí la luz, y ellos mismos no pudieron soportar el reflejo. Para entonces, ya tenía otra novia, Sofía. Nos conocimos en el cumpleaños de una amiga en común, y solo después supe que era la hermana menor de una amiga cercana de Lucía. Empezamos a comunicarnos con facilidad, como si nos conociéramos de toda la vida. Sofía me apoyó cuando todavía me resultaba difícil. No hacía preguntas innecesarias. Simplemente estaba ahí. Sofía era todo lo contrario a Lucía. Inteligente, tranquila, honesta, sin escenas, sin juegos. Me aceptaba sin intentar cambiarme, y en todo, en su carácter, en su sinceridad, incluso en su actitud hacia sí misma, era mejor que Lucía. Absolutamente. Una semana después, Lucía se me acercó en la estación de metro Plaza Italia. Me miró en silencio, largamente. Dijo, «Gracias por decir la verdad». Guardé silencio. Entonces ella me miró a los ojos, como si fuera la primera vez, y me besó, suavemente, sin palabras. Y cuando después del beso Lucía dijo, «¿Y si lo intentamos de nuevo?». La miré a los ojos y respondí con calma, «No, soy feliz. Sofía es mejor que tú, en todo. Simplemente no me di cuenta de inmediato». Esa fue mi venganza. Fría, sin gritos, sin dolor. Simplemente un hecho, dicho a tiempo. Me mostraron quiénes eran. ¿Y quién soy yo? Y ahora elijo a otras personas. La verdadera fuerza no está en el golpe, sino en la pausa, en el paso atrás, en salir del círculo de dolor y no volver. Los que construyen relaciones sobre la traición, tarde o temprano se ahogan en su propia mentira. Y si has sido honesto, sobrevivirás, incluso si al principio parece que es el final. A veces, la única victoria real es irse con elegancia.